capítulo 40, y vamos a leer el versículo 9 al 15, y vamos a hacer esto un poco temático, leyendo Génesis 40, 9 al 15. El estudio de hoy lleva por título Acuérdate de mí. Ese es el título. Así que leemos en el versículo 9. Así, hermanos. Capítulo 40, versículo 9 hasta el 15. Génesis 40. Del 9 al 15. Amén. Vamos a darle lectura a esta parte de la palabra de Dios. Entonces el principal de los coperos contó su sueño a José y díjole: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y díjole José: esta es su declaración, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días Faraón te hará levantar cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa de Faraón en su mano, como solías cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí para contigo cuando tuvieres ese bien, y ruégote que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque hurtado he sido de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me hubiesen de poner en la cárcel. Para la gloria de Dios, hermanos. Siéntense. Nuestro Dios nos manda siempre, hermanos, a recordar su gracia y su misericordia. Siempre, hermanos, el Señor a nosotros nos manda a que nos acordemos de las obras que Él ha hecho con nosotros. Pero es muy obvio, hermanos, que dentro del camino cristiano nos olvidemos muy fácil. Yo creo que ninguno de nosotros diría: oh, si yo hubiera estado ahí frente al mar Bermejo y veo ese mar abriéndose en 2, ¿cómo me voy a olvidar de eso? Yo creo que ninguno de nosotros diría: yo, si hubiera estado ahí en ese desierto y hubiera comido ese maná cayendo del cielo, yo no me iba a olvidar de eso. O si alguno de ustedes diría: si yo hubiera estado ahí cuando David le dio el piedrazo a Goliat, yo no me olvidaría de eso. Pero el Señor nos ha dado victorias, hermanos. El Señor ha puesto su mano sobre cada uno de nosotros y hemos testificado aquí y hemos dicho: bendito sea el nombre de Dios, porque Él me ha sacado de esta gran lucha. Pero muchas veces, tristemente, nos olvidamos. De repente, hablando de manera general, decimos: ¿dónde está aquel hermano que cantaba con gran gozo? ¿Dónde está aquella hermana que el Señor la libró tan poderosamente? Se olvidó. Dice la palabra de Dios en ese hermoso mandamiento número 4:
acordarte has del día del reposo. No te olvides, le dijo al pueblo de Dios. Es un mandato. Acuérdate de ese día para santificarlo. No te olvides. ¿Y cuántas veces nos olvidamos de darle la gloria a Dios, hermanos? Y esto nos pasa a todos, ¿verdad? Fíjense lo que dice el Deuteronomio capítulo 5, hermanos, si van a ir rápido. Porque el tema se llama Acuérdate de mí. Pero estamos viendo un contraste entre lo que nosotros nos acordamos y en lo que Dios se acuerda. Deuteronomio capítulo 5, versículo 15 dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día del reposo. Acuérdate que una vez estuviste en pecado. Acuérdate que una vez estabas perdido. Acuérdate que una vez estabas ciego. Acuérdate que una vez estabas en incredulidad. Y yo mandé a mi mensajero para que te abriera los ojos. Y oíste ese mensaje de gracia. Oíste esa palabra de verdad. Y yo te di un corazón nuevo para que dijeras amén. Yo te transformé ese corazón duro para que tú dijeras amén. Entonces, hermanos, yo creo que el Señor quiere que nos acordemos de su grande misericordia, ¿no es así? Ahí también en Deuteronomio capítulo 8, del 11 en adelante, quiero que pongamos atención a esta lectura. Deuteronomio 8, versículo 11. Guárdate, este es Moisés recordándole a Israel la ley, guárdate que no te olvides de Jehová tu Dios, para no observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, que quizá no comas y te hartes y edifiques buenas casas en que mores, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se te aumente, y se eleve luego tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de siervos, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde ningún agua había, y Él te sacó agua de la roca, del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y luego tú digas en tu corazón: mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Antes, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Amados hermanos, yo en esto veo que el Señor me ha dado bendición. Que si tengo aliento, acuérdate por qué estás respirando. Que si tengo vida, acuérdate por qué tienes esa vida. Que si tienes un pan en tu mesa, acuérdate por qué lo tienes ahí. Y la manera de acordarme es darle la gloria a Dios, hermano. Es doblar mis rodillas, es abrir su palabra, es humillarme, es pedirle perdón, es acercarme más a Él.
Y aquí, hermanos, en la historia de José, vamos a ver 4 causas por las que nosotros debemos clamar a Dios con el fin de recordar sus beneficios. Y hoy el llamado es: acuérdate de mí. Y hay un contraste muy hermoso en esta historia, hermanos. Primero vean la causa por la que debemos clamar a Dios para recordar sus beneficios, es que la respuesta a todo está en Dios, hermanos. Nos hemos olvidado que la respuesta de todo la tiene Dios. ¿A poco no hemos querido resolver las cosas con nuestras propias fuerzas, nuestra voluntad, nuestra inteligencia? Decimos, vamos a resolver esto. Hoy las iglesias de hoy en día, hermanos, si usted pusiera una iglesia de hace 500 años y la pone con la de hoy, diría, esta no es iglesia. Si usted pusiera la iglesia primitiva de los apóstoles, la que empezó, a la iglesia del día de hoy, así, diría, ¿y esto qué es? Estos son garabatos. Esta es una obra de arte diseñada por Dios. Bueno, pero estamos hablando de iglesia en el término general, pero en el término de la iglesia de Cristo, sigue adelante, hermanos, gracias a Dios. Entonces vean que la respuesta está en Dios. En esta historia notamos, ustedes recuerdan a un José que ya le ha pasado de todo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Él estaba muy tranquilo con su regalito de su papá, que le dio una buena vestimenta de colores, bien hermosa. Dios estaba dándole sueños, ahí revelándole cosas a José. Y él amaba a sus hermanos, a su familia. Sus hermanos le tienen envidia, como Caín a Abel, lo quisieron matar, pero bueno, al fin y al cabo lo vendieron con los ismaelitas y lo compró de los ismaelitas Potifar, un capitán de la guardia de Faraón, y ahí en ese lugar Dios lo bendijo, ¿sí? Y luego, después de recibir la bendición de Dios, ya estaba sobre todo el palacio de Potifar, y se le mete la mujer de Potifar, y él, con tal, hermanos, de mantener su ética, su limpieza, ella lo acusa de que la quiso abusar y ahora está en la cárcel. Así llegamos al capítulo 40, con José en la cárcel. Amén. Bueno, pero ahí también haya gracia delante de Dios en la cárcel, y el principal de la cárcel lo pone sobre todos los presos, hermanos. Dios lo prosperó. Y dice la palabra de Dios que después de estas cosas, el copero del rey y el panadero del rey hicieron algo contra su señor, el rey de Egipto, precisamente Faraón. Y se enojó Faraón contra sus eunucos y contra el principal de los coperos y contra el principal de los panaderos, y los puso en prisión, precisamente donde estaba preso José. Ahí cayó el panadero y el copero. El panadero, hermanos, era el que preparaba el pan, ¿verdad?, para la comida real. El copero era el que todo lo que tomaba Faraón se lo daba en su mano. Quiere decir que ese líquido estaba ya probado, que no estaba envenenado. Muchos dicen que ¿cuál sería el delito que estos varones hicieron? Pues va desde queriéndole matar, envenenarlo, hasta
que Faraón encontró una mosca en el pan o en el vino y por eso vámonos a la cárcel. No sabemos, pero el punto es de que estaban ahora ya en la cárcel. Lo que sí sabemos es de que la mano de Dios está ahí, hermanos. Primeramente con estos, con José, y por eso envía a estos hombres. Pero resulta ser que el capitán de la guardia le dio cargo a José, a estos dos, y estuvieron días en la prisión bajo José. Y de repente ambos en el mismo día tienen un sueño, los dos. Se les dio por soñar ahí en la cárcel también. Y el copero y el panadero del rey de Egipto estaban arrestados en esa prisión y cada uno vio en esa misma noche un sueño conforme a la declaración. Y vino a ellos José por la mañana y los miró todos tristes. Estaban ahí todos tristes. ¿Y ahora ustedes qué traen? ¿Por qué están tan tristes? Y estaban preocupados. Dice, es que he visto un sueño. Los dos dijeron, yo tuve un sueño. No, pues yo también. Y no hay nadie que lo interprete. Y ahí es donde, hermanos, la palabra de Dios dice que José exclamó y dijo, bueno, ¿no son de Dios las declaraciones? ¿No Dios revela las cosas? ¿No es Dios sabio para revelar las cosas, hermanos? ¿Ven cómo la respuesta siempre está en Dios? Hay veces que vienen cosas a nuestra vida, no sueños precisamente, pero a veces no sabemos si darle para la izquierda o para la derecha. Y no nos ponemos a orar. Una ocasión dicen que el hermano José María, llegaron unos hermanos o por algo así. La cosa es que un hermano lo estaban acusando. Este hermano pecó. Y el hermano, no, están mintiendo. No, sí, pecó. Y no, están mintiendo. Y así. No había pruebas, nada más pura palabra. Entonces el hermano, dicen que iba a cortar a este hermano. Bueno, pues lo vamos a cortar. Dice, pero primero voy a orarle al Señor antes de cortarlo. Y dicen que se metió a orar 3 días y no salió el hermano. Por 3 días orando. Y de qué forma no sé, pero cuando salió le dijo a la sierva de Dios, su esposa en ese entonces, la hermana Teresita, iba yo a cometer una injusticia, este hermano es inocente. ¿Cómo lo vería? ¿Qué vería? ¿Qué? No sé. Pero a través de la oración, hermanos. Entonces José en esta historia dice, no estén tristes. No son de Dios las declaraciones. Y nosotros tenemos, hermanos, una historia grande, ¿verdad?, en lo que viene en la Biblia acerca de cuando Dios declaraba, revelaba la respuesta a estas grandes visiones que solamente grandes magos podían revelar. Pero Dios quería glorificar su nombre, hermanos. ¿Sí? Por eso es que Él usaba este tipo de revelaciones para glorificar su nombre. ¿Sí? Como por ejemplo, ustedes recuerdan los sueños que tuvo Nabucodonosor con Daniel, y que le dijo, pero ahí sí fue más difícil, porque Nabucodonosor les dijo, a ver, tuve un sueño y estoy turbado por ese sueño. Y sus magos le dijeron, bueno, dinos el sueño. No, díganme qué soñé y su declaración. Y dice, no, pues ¿cómo crees? No hay nada, no hay ningún poder que pueda hacer eso. Dinos el sueño y te decimos su declaración. No, dice, porque ustedes siempre me engañan, ustedes me inventan un cuento ahí.
si no hay alguien que me diga el sueño que tuve, así voy a saber que me está diciendo la verdad. Fue muy sabiamente, ¿no? Si tienes el poder de declararme el sueño, pues también tienes el poder de decirme que soñé. Y ahí Nabucodonosor dijo: voy a matar a todos los principales aquí en Babilonia si alguien no hay quien me declare el sueño, que me diga qué soñé. Entonces entre esos estaba Daniel. Dice: a mí nos van a cortar la cabeza a todos. Y entonces fue Daniel delante de la presencia del rey y le dijo: rey, para siempre vive, vengo a solucionar aquí el problema. Ah, ¿tú sabes el sueño? No, yo no sé tu sueño, pero hay un Dios en los cielos que sabe los misterios más grandes. Solo dame tiempo, voy a orarle a mi Dios y Él me va a declarar qué soñaste. Y fue Daniel a orar, se puso en oración y Dios le reveló el sueño de Nabucodonosor. Y vino, imagínense, le dijo: ¿soñaste? Este sueño. Y esta es su declaración. No, pues el rey, bien contento, dijo: este sí, es ya de veras. Pero ahí, ¿quién recibió la gloria, hermanos? El Señor, ¿verdad? Hay un Dios en la respuesta, hermanos, a todas, ¿verdad?, nuestras inquietudes está en Dios, hermanos. Bueno, pero en este caso no fue así. En este caso el copero del rey de Egipto y el panadero le contaron el sueño a José. Ahora falta ver si se cumple la declaración, porque vean, la segunda causa por la cual nosotros debemos orar a Dios, hermanos, no solo es porque Dios tiene la respuesta, sino porque la salvación también la da Dios. ¿Sí? Hay veces que la respuesta va a ser no, ¿cómo le podemos decir?, favorable, porque quisiéramos que nos dijeran buenas noticias. Pero aquí hay dos tipos de noticias. Y el asunto está, hermanos, de que cuando Dios da la respuesta, hay que decir la respuesta como la dijo Dios. Y esto es lo que ha fallado mucho. Porque qué hermoso, vean la respuesta que le da al copero del rey. A ver, copero, dame tu sueño. Entonces el copero le dice: fíjate que yo soñaba, en el versículo 9, que veía una vid, un árbol de uvas, delante de mí, y vi, y en la vid 3 sarmientos, 3 ramas que salían y brotaban y arrojaban su flor, y las vi yo madurar sus racimos de uvas, empezaron a crecer. Y vi en mi mano la copa de Faraón, y tomaba yo de las uvas y la exprimía en la copa de Faraón y se la daba en su mano. Entonces le dijo José: ya sé qué significa ese sueño. Significa, los 3 sarmientos son 3 días. En 3 días Faraón te va a levantar tu cabeza y te va a restituir tu puesto, y le vas a volver a dar la copa a Faraón en su mano como solías antes. Te va a perdonar. Y le pidió un favor. Le dijo: acuérdate de mí cuando esto pase, porque yo estoy aquí en la cárcel injustamente. Fui arrebatado de mis hermanos los hebreos, y ahora en Egipto también no hice ninguna falta, y ahora estoy en esta cárcel. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí hay un principio cristiano muy importante que debemos aprender. José estaba en la cárcel injustamente. ¿Y qué dijo? Fíjate que mis hermanos, este Judá, este Rubén, no hombre, deja que los vea. Por ahí si me los encuentro. Y esa mujer de Potifar, no, es una cualquiera. Es esto y lo otro, y me levantó estos falsos
por eso estoy aquí. ¿Eso hizo José? No, él dijo, yo estoy justamente acá, ¿verdad? Estaba esperando en Dios, ¿sí o no, hermanos? Pero cuando nos pasan injusticias a nosotros, nuestra boca es muy desobediente, ¿verdad? Luego decimos, no. Todo este mal me vino, pero mira esa hermana, esa y aquel. Y empezamos a decir, pues lo que pasó. Vean, hermanos, la Biblia nos enseña, espera en Dios. Lo único que le dijo al copero, acuérdate de mí. Menciónale a Faraón que aquí tiene alguien que con sabiduría, que Dios está con él. Solo menciónaselo, por favor. Bueno, hermanos, entonces el panadero, como vio que José estaba dando buenas nuevas, porque esas son buenas nuevas, ¿no, hermanos? Le dijo, oye, espérate, yo también soñé un sueño. Ahí te lo voy a decir. Y vamos a regresar a del copero, pero después dijo en el versículo 16, viendo el principal de los panaderos que había declarado bien, le dijo, mira, yo soñé, veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de todas las viandas de Faraón, obra de panadero, y que las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces le dijo José, yo sé qué significa ese sueño. Te voy a declarar, pues, ¿qué pensó el panadero? No, pues dijo, ahorita en 3 días también estoy haciendo pan. No. Al 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. ¿Qué diría el panadero, hermanos? Oye, ¿por qué a él le dijiste eso y a mí? Es que, hermanos, la Biblia así habla. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La Biblia dice, arrepiéntete de tus pecados y Dios te perdonará. La palabra de Dios dice, deje el impío su camino y vuelve hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Ese es el mensaje, hermanos, de esperanza, de salvación. Él te dará vida eterna. Pero también nos dice que el que no creyere será condenado. Que el que no creyere irá al infierno eternamente. Y ahí estamos como el panadero, ¿verdad? Ahí no nos gusta. Ahí sí no. Decimos, no, mejor ese mensaje ni me lo digan. No lo quiero oír. Quiero oír el mensaje del copero, no el mensaje del panadero. La gente no quiere oír el mensaje del panadero. Quiero oír el mensaje del copero. No, quiero que me digan que voy a vivir. Quiero que me digan que me va a ir bien, que voy a ser prosperado, que mi cartera se va a llenar, que voy a sanar. Quiero que me digan eso. Pero cuando me dicen que debo de negarme a mí mismo, que debo de tomar mi cruz, no, mejor voy a otra iglesia. Mejor prendo el radio y pongo otro pastor que hable más bonito. Vamos a traerles al profeta Ezequiel, al profeta Jeremías, a Juan el Bautista, generación de víboras, ¿verdad? Vamos a traerle a Esteban, duros de cerviz. Eso es lo que, hermanos, aprendemos también en esta
historia. ¿Sí? Dios es un Dios de misericordia. Vean las palabras de José en el versículo 14. Acuérdate de mí y ruégote que uses conmigo de misericordia. Sí, ese es Dios. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Pero a ver, diga usted amén a esto. También Dios es un Dios justo. Glorifique a Dios ahí. Dios es un Dios de ira, que va a echar al infierno al malvado. Diga amén a eso. Porque ese es el mismo Dios. Deuteronomio 34. Dios es bueno, perdonador, lento para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ninguna manera justificará al malvado, de ningún modo. Ese es el Dios, hermanos, de la Biblia. No es la mitad de ese Dios, es el Dios completo. Entonces José dijo: acuérdate de mí y uses conmigo misericordia. Pero también Dios es un Dios de justicia, que le declara el sueño al panadero y le dice: te van a cortar la cabeza, te van a colgar. ¿Pudo José mentirle o no, hermano? Sí pudo, podía, no lo hizo. Pero ¿quién le dio esta declaración? Recuerden el versículo 8. Dios es ¿no son de Dios las declaraciones? Dímelo, yo puedo orar a Dios y Él puede declararme en los sueños de ustedes. Pero ahí, hermanos, Dios está usando a estos hombres para traer a José, restaurarlo. Y no solamente a José, sino a todo su pueblo. Vean, hermanos, con este copero ahí, que a lo mejor solamente lo que hizo, le dio la copa de vino y una mosca cayó, y eso fue suficiente para echarlo en la cárcel. Dios usó eso para revelarle un sueño a José y se lo contara al copero, y más adelante, no ahora, más adelante se acordaría y lo iban a sacar. Y de ahí José se iba a convertir en el señor de Egipto, y de ahí iba a haber hambre en toda la tierra, y de ahí va a venir todo su pueblo a comprar pan a Egipto, y de ahí va a sostener Dios a su pueblo, probablemente todo con una mosca. ¿Se dan cuenta, hermanos? La próxima vez que usted vea volar una mosca, acuérdese, esto puede ser obra de Dios trabajando en mi vida. Dios es así con nuestras vidas. Pero acuérdate de mí, dice Dios. ¿Que ya se te olvidó el Dios que glorificas? ¿Ya se te olvidó el Dios que tú bendices? Y si nos dice acuérdate, es porque ya se nos olvidó. Bendito sea Dios. El apóstol Pablo, hermanos, dijo en Hechos capítulo 20, versículo 27: porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Todo. ¿Saben lo único que le interesaba al apóstol Pablo? Decirles todo, la palabra de Dios, la verdad. De ahí yo no tengo nada que responderle a Dios. Ustedes, porque yo les dije todo. Es lo que está haciendo José. ¿Y se cumplirá la palabra de Dios, hermanos? Podremos clamarle a Dios, por último, hermanos, porque la palabra de Dios se cumple. En Dios está la respuesta, en Dios está la salvación, en Dios está la justicia y en Dios está la verdad. Vean, versículo 20. Y fue el tercero día, el día del nacimiento de Faraón,
E hizo banquete a todos sus sirvientes. Y alzó la cabeza del principal de los coperos y la cabeza del principal de los panaderos entre sus servidores. Les dijo: a ver, traigan a esos dos para acá. Sáquenlos de la cárcel y tráiganlos exactamente al tercer día, así como José les había dicho. E hizo volver a su oficio. Imaginen el panadero, hermanos. Ay, ojalá y José esté equivocado, este hombre. Ojalá y sea un borrachito ahí que nada más no sabe lo que dice. Y el copero estaba con: ay, Dios quiera y sea cierto esto. Bueno, imaginen cuando los mandaron a traer al tercer día. Oye, esto se está cumpliendo. Ojalá y se haya equivocado y hayan sido las cosas al revés. Eso es lo que piensa, hermanos, o pensará el pecador cuando vaya delante de la presencia de Dios. Pero no va a ser así. La palabra de Dios se va a cumplir, hermanos. Y aleluya, porque los redimidos recibirán sus coronas de justicia, hermanos. Entrarán por las puertas de Jerusalén con vestidos blancos y se unirán a los que cantan: Santo, Santo, Santo. Se unirán a los que cantan Hosana. Usted dirá: todo lo que me predicaron era verdad. Y cantará: gloria a Dios en las alturas, alabanzas al Rey. Porque nosotros somos como ese copero, hermanos. Como ese copero que el Señor nos va a restituir, nos va a dar vida. Y el incrédulo será como ese panadero. Y dice el 21: e hizo volver a su oficio al principal de los coperos, y dio él la copa en mano de Faraón, igual como José le dijo. Mas hizo ahorcar al principal de los panaderos, como le había declarado José. Como le había declarado José. ¿Pero quién le declaró el sueño? Dios. ¿Y se acordó el copero de José? Dice: y el principal de los coperos no se acordó de José, sino que ya cuando tuvo su beneficio, ¿qué hizo? Ya estoy bien. Así somos nosotros, ¿verdad, hermanos? La Biblia dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Hoy el joven se acordará de su Creador, hermanos. Es una pregunta. ¿O en qué se está acordando el joven? Vean lo que dice el profeta Isaías, capítulo 44. Hermanos, debemos acordarnos de Dios. Debemos acordarnos de nuestro Señor. Hubo grandes hombres, hermanos, que clamaron a Dios. Vamos a ver algunos textos para cerrar. Miren, Isaías 44, 21. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob, e Israel, pues que tú mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Yo deshice como a nube tus rebeliones y como a niebla tu pecado, tus pecados. Tórnate a mí, porque yo te redimí. Esa es la palabra de Dios. El Señor nos ha dado su bendición, hermanos. El Señor nos ha perdonado nuestros pecados. ¿Ya te olvidaste de eso? ¿Ya nos olvidamos de que Él murió en la cruz, perdonándonos nuestros pecados? Fíjense que el pueblo de Israel, Dios le dijo: acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. Te salió al camino y te desbarató la retaguardia de todos los flacos que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado,
y no temió a Dios. Será pues cuando Jehová tu Dios te hubiere dado reposo en tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, que raerás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no te olvides. Amalec era el enemigo de Israel, así como el mundo es nuestro enemigo. ¿Y qué hacemos con las cosas del mundo? Dice, raerás la memoria de tu enemigo. Y raer es deshacernos totalmente, hermanos. ¿Usted cree que los cristianos de hoy en día así sean con el pecado? ¿O no? No, hermanos. Se nos olvida que por el pecado crucificaron a Cristo. Y el cristiano sigue ahí siendo amigo del pecado. Ahí. Es una llamada, hermanos, ¿verdad?, a nuestras vidas. Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 8, acuérdate de que Jesucristo, el cual fue de la simiente de David, resucitó de los muertos conforme a mi evangelio, en el que sufro trabajo hasta las prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Acuérdate que Jesucristo resucitó de los muertos. Él vive, bendito sea Dios. Y vean lo que Juan escribió a las iglesias en Apocalipsis capítulo 3, hermanos. Apocalipsis 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Muchos se olvidan de Dios. Muchos. Muchos, hermanos. Y dice Dios, yo sé tus obras. Yo sé lo que estás haciendo. Sé vigilante. Tus obras no están bien. ¿Cómo están nuestras obras, hermanos? ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Cómo está nuestra lengua? ¿Cómo están nuestros pasos? ¿Cómo están? Entonces, esta historia, hermanos, de José nos declara el Evangelio de Jesucristo de esta manera. ¿Se acuerdan ustedes a cuántos crucificaron con Jesucristo? ¿Cuántos vivieron? De los 2, ¿cuántos vivieron? Uno fue al cielo. ¿Y cuáles fueron las palabras de ese malhechor? Acuérdate de mí. Le dijo a Jesús. Acá José está pidiendo misericordia al copero. Acuérdate de mí. Acá es el malhechor que estaba a su lado. Uno le dijo: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, y baja de la cruz y sálvanos. Y el otro dijo: cállate, que nosotros estamos pagando justamente. Está confesando su pecado, ¿sí o no? Merecemos esto, merecemos morirnos, pero este no merece estar aquí. Está aquí injustamente.
y voltea a ver a Jesús y lo ve como Redentor, como Salvador, como su única esperanza en su último suspiro, y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque aunque nosotros nos olvidamos, hermanos, Dios no se olvida. Por eso nosotros podemos decirle al Señor: acuérdate de mí, Señor. Acuérdate, Señor. Que el Señor se acuerde de su pueblo, hermanos. Él se acuerda de nosotros, y que nosotros, hermanos, recordemos esas bondades y beneficios que no hemos recibido de un hombre, hermanos. ¿O la recibió de algún hombre? Nómbrelo, a ver. ¿Quién? De Jesucristo, hermanos. Amén. Para honra de nuestro Dios, hermanos.